6 de la tarde con 33 minutos, hablemos de educación. Hoy terminó la llamada Marcha de la Decencia que hicieron los profesores. Caminaron durante 3 días al Congreso Nacional. Esto en protesta por el proyecto de ley sobre nueva educación pública, o más bien probablemente usted lo puede conocer como la desmunicipalización de la que se ha hablado durante mucho tiempo. Estamos con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. A ver, voy a partir por lo más general, porque a lo mejor hay gente que no entiende por qué los profes están contra la desmunicipalización, porque fue una bandera de lucha de ustedes también. O sea, muchos veían en el sistema municipalizado un fracaso y era una de las cosas importantes de cambiar. Entonces, ¿por qué rechazan este proyecto? Bueno, lo primero a aclarar es que no estamos contra la desmunicipalización. Nosotros queremos desmunicipalización, esa ha sido una histórica demanda del gremio, pero queremos desmunicipalización de verdad. Y lo que ocurre es que este proyecto de ley cambia a quien administra el modelo, efectivamente saca a los alcaldes de la gestión directa, pero para administrar el mismo modelo. Y no pero basta... crea servicios locales. Sí, de educación. Sí, pero no son las municipalidades. No son las municipalidades, por eso cambia quien administra el sistema, pero bien, mantiene el mismo sistema. ¿Y por qué no le gustan los servicios locales de educación? No nos gustan los servicios locales de educación, primero porque van a continuar con la condición de sostenedores. Es decir, esto significa un Estado que delega su responsabilidad de administrar la educación pública, la financia, mal además, insuficientemente, y además mantiene un sistema de financiamiento que es el voucher o subvención por asistencia médica. Antes de ir al financiamiento, ya. Si no le gustan los servicios locales, porque cree que debería ser el Estado más directamente el que volviera a administrar las escuelas, los colegios, entonces, ¿quién debería ser? ¿El mismo Mineduc? Si lo lleva a bajada geográfica territorial, el Mineduc, ¿a quién debería encargar de la educación? ¿Las Seremi? ¿A nivel regional, provincial? Mire, hay un proyecto que presentó la misma Andime, que son los funcionarios del Ministerio de Educación, y es bastante serio el proyecto que alguna vez ellos hicieron, que señala que los departamentos provinciales de educación del Ministerio estarían perfectamente en condiciones de asumir la gestión de las escuelas públicas. Y eso no es extraño, porque además cuando en Chile somos tan buenos para importar experiencias de otros lados que no siempre resultan, Chile tiene una experiencia histórica exitosa de educación pública, que fue la educación fiscal, que no podría ser una réplica automática, exacta, porque el país también tiene diferencias con lo que era en los años 70 cuando existía ese sistema, o en los 80, porque en los 81 se municipalizó la educación en plena dictadura. Con el argumento de que precisamente la centralización en el ministerio no daba abasto para una administración tan vasta territorialmente. Bueno, pero los argumentos de la dictadura eran argumentos entre comillas, porque era más bien a sangre y fuego que se imponían las cosas. Entonces, eso fue parte de una política de quitarle poder al Estado, se lo quitó en la previsión, en la educación y en la salud. No es casual. Entonces, por supuesto que la municipalización ha sido un fracaso y estamos todos porque se desmunicipalice, pero para que el Estado vuelva a hacerse cargo de la educación pública, ¿qué es lo que se necesita en Chile? En Chile es absolutamente indispensable que sea el Estado porque es el único ente capaz de compensar las desigualdades que este país tiene, porque hoy día, entregado a la estructura municipal, ¿no es cierto?, se lo entrega a una estructura de desigualdad. Y los servicios locales van a seguir teniendo la administración del mismo modelo. Esto es súper importante. No basta con que cambien los alcaldes. Si usted va a tener el mismo sistema de financiamiento que obliga a la escuela pública a competir con el privado por captar clientes, es la lógica esencial del voucher, y siguen siendo sostenedores, es decir, es una responsabilidad muy débil del Estado. Mario, déjeme terminar esta idea, con una dirección de educación pública que va a ser absolutamente débil en su atribución y por lo tanto no va a lograr articular un sistema nacional de educación pública, usted va a mantener la esencia de los males de este modelo. Y por lo tanto, independiente que salgan los alcaldes, claro, hay alcaldes sinvergüenza como el de San Fernando o canallas como el de Los Pejos, que uno diría que salgan esos ineptos es muy bueno. Pero nada asegura que los directores de servicios locales, que van a tener muchísimo poder, no sean también igualmente ineptos porque van a seguir administrando exactamente el mismo modelo. Sí, Mario, me interesa el tema del financiamiento porque mantiene ahí la subvención por alumno, quiero ir a eso después, pero solo para cerrar el punto que tiene que ver con esta administración central que ustedes prefieren. ¿No se corre el riesgo que todo siga demasiado centralizado, que finalmente las decisiones se tomen acá en Santiago y se desconozca la realidad local? No, nosotros no hemos hablado de un sistema centralizado. Que se haga cargo el Estado no significa necesariamente centralizado. De hecho, yo radiqué, en mi ejemplo, en el nivel provincial, la administración de los colegios, ni siquiera regional. Debe ser un sistema a cargo del Estado, pero absolutamente descentralizado y por sobre todo con mucha
capacidad de las propias comunidades de generar parte de sus programas educacionales, con capacidad de gestión también pero a nivel descentralizado. ¿Quiénes? ¿Seremi de Educación? Departamentos provinciales de Departamento Educación. provincial. Exactamente. Eso es lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Pero no basta con que sea el ministerio. Si el ministerio siguiera administrando... asegura, perdón, que los encargados de los servicios locales sean competentes. No lo asegura. ¿Y por qué van a ser súper competentes si lo que usted plantea? Por la responsabilidad que tiene el Estado mismo de hacerse cargo y porque esto es muy ridículo. El Estado se subvenciona a sí mismo, tiene a otro ente estatal o público como sostenedor. Y eso tiene otra trampa que es muy importante entenderla. La Ley General de Educación establece la obligación de los sostenedores privados darle el mismo trato que el sostenedor público. Y por lo tanto este proyecto no privilegia a la educación pública como base del desarrollo educacional del país. Y mejorar el proyecto, perdón, en materia de financiamiento, ¿solamente contempla mantener la subvención por asistencia? ¿No contempla una subvención basal para los servicios locales vía presupuesto? Contempla una subvención vía presupuesto, pero solo para la administración central. Ya, pero hay un cambio, porque no solamente el voucher. No, ojo con eso, porque eso corresponde a menos del 10% del total del presupuesto de un sistema, y lo esencial del sistema educacional no está en la administración central, está en las escuelas mismas. Las dotaciones docentes son las que están compuestas en las escuelas, y la esencia del servicio educativo y del hecho educativo se entrega en las escuelas. Por lo tanto, la burocracia central financiada por presupuesto, además es una paradoja. Lo esencial del acto educativo es las escuelas. Ahí pasa la esencia de la educación. Y sin embargo, lo que tiene asegurado financiamiento es la burocracia central, pero no el funcionamiento propiamente de las escuelas. Y usted castiga a las escuelas más pobres cuando las subvenciona, las entrega un financiamiento inestable, como es la subvención, las escuelas rurales, en zonas donde hay un ausentismo mucho mayor. Ahora mismo en la zona del sur, con toda esta lluvia, ¿cuánto ausentismo está viendo? Y todo eso usted castiga a la escuela pública con ese sistema de financiamiento. Entonces es un pésimo. Y en eso estamos de acuerdo. Todos los diagnósticos que se han hecho en la educación chilena, incluyendo OCDE, por ejemplo, que no es un organismo centralista o estatista, es más bien pro mercado, y sin embargo ha diagnosticado consistentemente que la educación chilena tiene exceso de lógicas de mercado. Y este proyecto de ley no lo corrige. Entonces, ¿por qué no hacemos de una vez por todas leyes buenas, bien hechas? ¿Por qué las cosas siempre son a media? Mire, vamos a cambiar una cosita, pero la esencia del sistema sigue exactamente igual. Eso no es lo que necesita la educación pública en Chile. Mejorar esos servicios locales, por ejemplo, que contenga ahí representantes también de la Dirección Provincial de Educación o del Ministerio de Educación, con expertos en la materia, con representantes de la comunidad local. Mire, independiente si se llama servicio local o se llama departamento o como se llame, debe tener un sistema de financiamiento basal y por presupuesto. No debe ser sostenedor, porque eso obliga a que tenga el mismo trato que el particular y eso desvirtúa absolutamente la función de la educación pública. Y no debe propender a esta educación estandarizada, a esta educación de ranking, de competencia, donde los niños son un número. Fíjese que en esta lucha por la educación pública nosotros estamos luchando por nuestros derechos como docentes, sino que también porque los niños chilenos y niñas tengan derecho a una educación integral. Si hoy día los niños son un número, son un índice, son un resultado, y eso se mantiene en la base de este sistema de educación pública o esta nueva ley de educación pública. Entonces, por supuesto que tenemos razones para reclamar, y por eso hemos hecho esta marcha de la decencia, porque decimos cumplir los compromisos. Escuchar al movimiento social fue uno de los compromisos de este gobierno, que iba a incluso usar un término que fue trabajo prelegislativo, que significaba que se iba a poner de acuerdo. Vamos a las soluciones. ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué es lo que quieren en la práctica? ¿Que el gobierno retire este proyecto? ¿Quieren apostar a que en las indicaciones sustitutivas o en alguna medida intentar mejorarlo? ¿Cuál es la vía que plantean? Nosotros estamos exponiendo lo que debiera ser una buena ley de educación pública. Y yo creo que se debe escuchar a los profesores porque nosotros sabemos de educación. Y lo digo sin ninguna soberbia. Somos los que estamos en el día a día, los que sabemos exactamente lo que se necesita. Y nosotros hemos dicho, estos son los 5 o 7 puntos centrales. 5 que tienen que ver con la ley misma y 2 puntos que tienen que ver con el traspaso y con la transición, en que esto no va a llevar a buen término la nueva normativa de la educación pública. Entonces, que se nos escuche. Que se escuche lo que estamos planteando, ya sea vía indicaciones o ya sea nuevo proyecto, como quieran hacerlo. Nosotros no legislamos, nosotros no tenemos el poder de legislar. Nosotros tenemos la obligación, por nuestro compromiso con la educación, de decir esto está mal, esto debiera ser de este otro modo. Lo decimos, lo repetimos, lo hemos venido repitiendo, insistiendo. No caminamos 3 días para llamar la atención del tema. 3 días caminamos. Estoy bastante molido en este momento porque hoy día al mediodía recién terminó esta caminata de 3 días.
Y eso es precisamente para hacer un llamado de atención. ¿Y pudieron expresar esas demandas hoy en el Congreso cuando terminaron esa marcha? Bueno, nos recibió el vicepresidente de la Cámara de Diputados, nos estaba esperando el presidente de la Cámara de Diputados, hay que reconocerlo, y nosotros nos atrasamos en el tránsito que no podemos tener los tiempos tan exactos. Y él tenía que viajar a su región, pero nos recibió con el protocolo que corresponde el vicepresidente, y también nos recibió el presidente de la Comisión de Educación, acompañado de 3 diputados más, la diputada Proboste, Girardi y Jackson, y el presidente Rodrigo González. El trato formal que se nos dio fue adecuado, pero no basta con el trato formal. Nosotros lo que queremos ahora es que se nos escuche. Ahora, cuando hablaron con la prensa los parlamentarios, señalaron que coincidían con nuestra crítica al financiamiento, que coincidían con nuestra crítica a la estandarización brutal de la educación, que coincidían con que no puede ser sostenedor, y ellos comprometieron, lo dijeron ahí ante los medios, que van a empujar cuando el proyecto vuelva, porque va a volver aparentemente sí o sí a comisión mixta o a la Cámara de Diputados, a reimpulsar esas iniciativas y tratar de que sean nuestras demandas escuchadas. La diputada Camila Vallejo dice desconocer cuáles son las demandas de los profesores. Mire, no habla bien de una parlamentaria que no sepa algo que ha sido conocido, usted lo sabe cuáles han sido nuestras demandas, y que una diputada de la comisión no lo conozca, pero mire, nosotros somos pedagogos, y nosotros, por lo tanto, cuando un estudiante nuestro no aprende, y no logra asimilar un contenido, no logra un aprendizaje como lo esperamos, nosotros repetimos hasta que ese alumno aprende. Así que si la diputada Camila Vallejo necesita que nosotros le repitamos nuevamente cuáles son los motivos por los cuales nosotros estamos críticos de este proyecto, estamos disponibles a hacerlo porque somos pedagogos y somos profesores y nunca perdemos la esperanza de que nuestros estudiantes puedan aprender. Un puro elemento político, pan pan vino vino. Claramente acá hubo un efecto, perdieron un parlamentario amigo del colegio de profesores con el cambio de presidente del colegio, porque da la impresión de que la diputada Vallejo antes estaba mucho más al corriente de las cosas cuando estaba el profesor Gajardo a cargo que ahora. Mire, sería lamentable que un parlamentario o una parlamentaria se guiara según el color. Pero ¿ustedes lo estiman sí o no? ¿Cambió la cosa, no, con la diputada Vallejo? Ella decía que era una aliada de los profesores en el Congreso. Por eso le digo, yo creo que sería muy lamentable que un parlamentario se guiara para acoger o no acoger las demandas de un gremio en función de quién sea el dirigente que esté a cargo, porque ¿ha pasado eso? En el fondo eso es una falta de respeto al profesorado. ¿Usted cree que ha pasado eso? Nosotros hemos sentido a Camila Vallejo bastante lejos de nuestros planteamientos en el último tiempo. Y si esas son las razones que usted dice, lo tendrá que explicar ella, no nosotros, pero lo que sí nosotros tenemos claro es que aquí no estoy hablando yo, Mario Aguilar, o el presidente, aquí está hablando el profesorado, porque nosotros además hicimos una consulta, eso es muy importante recordarlo. Nosotros hicimos una consulta donde el 81% de casi 50.000 profesores que participaron, el 81% rechazó el proyecto que está hoy día en el Parlamento. No mal tiempo, pero solamente una cosa muy breve. Cuando se hizo el traspaso en aquella época del 80 del Estado a los municipios, se generó la famosa deuda histórica de los profesores por esa falta o deuda de indemnizaciones. Así es. Y ahora ustedes temen que este nuevo traspaso eventual genere una segunda deuda histórica. Así es. El proyecto no contempla su solución porque el proyecto, lo que leí yo del proyecto es que sí garantizaría que no se produzcan esos problemas ni para los profes ni para los auxiliares y dependientes. Absolutamente. de la educación. Una de las razones por las que nos atrasamos en llegar a la reunión al Parlamento que nos esperaba el presidente de la Cámara es porque llegaron nuestras colegas de la deuda histórica, de avanzada edad muchas de ellas, y caminamos más lentito para marchar con ellas en la última parte. Y eso es un reflejo de esa injusticia histórica que no se ha repetido. Y que hoy día estemos a puertas, producto de que el proyecto de ley no contempla que se saneen, no asegura, no garantiza que se saneen todas las deudas que hay de los municipios con docentes, previsional y salarial, que es enorme. Nosotros estimamos que es mínimo 150.000 millones de pesos. Y que eso no se sanee. Cuando todavía no tenemos justicia para nuestras colegas ya jubiladas por la deuda histórica 1, que se pueda generar una deuda histórica 2, eso es absolutamente inaceptable. Y entonces le da sentido haber caminado 3 días, una suerte de peregrinación por la educación, nos dijo un colega suyo en una entrevista, si acaso esto era una peregrinación por la educación, sí. Podría ser una peregrinación por la educación, por nueva educación pública, por justicia para nuestras colegas de la deuda histórica, por respeto al profesorado. La marcha de la decencia, es decir, cumplan los compromisos. Ustedes dijeron que iban a gobernar escuchando los movimientos sociales. Ustedes dijeron que iban a prelegislar. Ustedes dijeron que iban a acoger las demandas del movimiento social y no están cumpliendo. Entonces, es la marcha de la decencia, levantando eso de que la palabra tiene que valer algo en este país y que no se puede seguir legislando a espaldas de la gente, entre 4 paredes en la cocina,
en la cocina. Hoy día el presidente del Senado lamentablemente no nos recibió, a pesar de que le avisamos que íbamos, no estaba, no supimos de él. Y él acuñó esa triste terminología de que las cosas se fraguan en una cocina, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo que no sea así en este caso. Mario, muchas gracias por venir, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y haber conversado sobre este proyecto de desmunicipalización o de educación pública que está en discusión. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Acompañarnos.